Esta es la tercera vez que tengo la suerte de estar aquí en Puerto de Ideas. La primera fue en el año 2012 y parece que los años pares vuelvo a Puerto de Ideas en 2014. En aquel año 2012 yo vine a hablar de Spinoza y hablé de los afectos. Y luego en el 14 se hizo un taller de filosofía para niños, pero hoy vengo a hablar también de los afectos a partir de una extraordinaria novedad que nos ha de algún modo pillado a todos. Con apenas 12 años de vida tiene todavía hoy una gran revolución que es una parte de una revolución tecnológica que está en marcha, la tercera revolución industrial, la revolución de lo digital, ¿no? En particular Facebook, como la red social por antonomasia hoy en día, con 1.800 millones de usuarios en el planeta. Es un acontecimiento extraordinario. Ha cambiado nuestro modo de entender las relaciones personales, también nuestro modo de entender lo que es la comunicación. Ha modificado, de hecho está modificando profesiones como la profesión periodística. Ha supuesto un salto cualitativo respecto de lo que se llamaban las mass media o los medios de comunicación de masas. Estamos en otro ámbito. Ha revolucionado también la comunicación política. Ayer mismo me comentaba una colega de la Universidad Austral que la supuesta sorpresa por la elección del nuevo presidente en los Estados Unidos de Norteamérica no lo era tanto si se hubiera atendido al tráfico que se estaba produciendo en las redes sociales. Y es muy conocido, por ejemplo, en un país que es el país del que yo procedo, como España, la importancia que han tenido las redes sociales en la emergencia de nuevos actores políticos, de nuevos partidos políticos. De hecho, incluso en el año 2011 tuvo una enorme importancia en tres movilizaciones que se produjeron de enorme impacto, como fue el movimiento estudiantil chileno, sin duda, como fue lo que se conoce como el 15M o el movimiento de los indignados que se produjo en Madrid, o como fue la primavera árabe. Bueno, sobre todo eso, en su momento yo tal vez querría hacer algunas valoraciones. En todo caso, lo que está claro es que estamos ante una auténtica revolución, ante un fenómeno que es muy reciente y que yo creo que exige, merece una reflexión. Y la reflexión que yo voy a ofrecer aquí es una reflexión desde el ámbito en el que yo me vengo desempeñando desde hace años, que es el ámbito, no sé si es la filosofía o las humanidades en general, una cierta tradición, donde algunas de las cuestiones que están en juego en Facebook han sido cuestiones claves y han sido cuestiones decisivas. De manera que lo que yo vengo a ofrecer aquí no es tanto una crítica de Facebook en sí mismo, ni por supuesto de las redes sociales en general, ni mucho menos de la tecnología digital. Yo creo que hay que asumir que los tiempos, nuestros tiempos son estos, que no hay regreso respecto de estas tecnologías, pero sí forma parte de la tradición del pensamiento reflexionar. Y 12 años no es mucho, pero ya es suficiente, sobre todo teniendo en cuenta la aceleración en la que vivimos, para comenzar a hacer reflexiones sobre estas cuestiones. Yo voy inmediatamente a contar por qué, en concreto, en particular, casi anecdóticamente surgió mi reflexión en este caso, pero en todo caso no es nada inhabitual que pensemos desde la filosofía, no tanto apoyándonos ya en lo que dijeron los antiguos, sino pensemos en nuestro presente, porque eso es lo que le da interés y lo que le da valor. Por tanto, es una reflexión, pero tiene una dimensión crítica, sin duda, ¿no? Considerando la crítica, esa noción que en el siglo XVIII, en plena Ilustración, emergió como articuladora del pensamiento mismo, ¿no? Por tanto, no es una crítica que trate de anular o devastar el objeto que se critica. Críticas a Facebook, además, las ha habido ya. Fundamentalmente se han centrado en dos dimensiones. Una, recogiendo una antigua tradición que es una tradición de oposición hacia las máquinas, por así decir, ¿no? Y que ya en el romanticismo se puede encontrar, y sobre todo estas tecnologías de comunicación en el siglo XX lo hemos conocido, y la idea de el gran hermano que nos controla está presente, el hecho de que Facebook como empresa, yo no he indagado tanto en esas dimensiones,
porque insisto, no me interesan tanto siendo importantes, y sin duda están ahí, con determinadas agencias, aporta datos que sirven para el control del poder político, para entendernos, o se le ha criticado también el uso no tan ético que ha hecho en algunas ocasiones. Hubo un episodio bien conocido en el que investigadores de Facebook, porque Facebook tiene tal dimensión ya que tiene también su propia, entre comillas, universidad y sus investigadores, ¿no? Y investigadores de Facebook utilizaron datos de 500.000 usuarios para estudiar un fenómeno que va muy de la mano de Facebook, como es el contagio emocional, sin pedir permiso, obviamente. Bueno, ese tipo de críticas o el hecho de que bueno, pues, todo lo que estamos aportando constantemente está siendo manipulado y utilizado, bueno, no es propio de Facebook, no es, quiero decir, exclusivo de Facebook. Por tanto, no me interesa tanto ese tipo de críticas, sino otra que tiene más que ver con eso que yo llamo aquí capitalismo afectivo, que no es una noción que yo haya acuñado, por supuesto, pero que pone el centro en lo que a mí me parece que es distintivo de Facebook respecto de otras redes sociales y respecto de, en general, esa acumulación de datos que se está produciendo y que obligan a cálculos inmensos, pero que están generando realmente una nueva realidad, ¿no? Y ese es mi objetivo, tratar de reflexionar de lo que no es tan visible, de esos mecanismos mediante los cuales Facebook interfiere en nuestras vidas. De ese lado, vamos a decir, oscuro, no en el sentido de solo de sombrío, sino de no tan visible, ¿no? Pero para ello les voy a contar brevemente, como introducción, cómo surgió esta reflexión no hace tanto tiempo, hace ahora aproximadamente 2 años. Yo estaba en un congreso en Barcelona con colegas y en particular con una amiga que vive allá en España. Y me decía, Vicente, tú tienes una cuenta de Facebook, pero no la tienes activada. ¿Por qué no la activas? Interactuamos, estamos muy lejos, a muchos kilómetros. Yo vivo en Chile, obviamente. Es una manera de superar las distancias y eso es lo que nos ha ofrecido, entre otras cosas, Facebook, ¿no? Esa extraordinaria herramienta de libertad en el sentido incluso de superar barreras espaciotemporales y distancias, ¿no? Y yo lo hice. Yo me di, digamos, activé la cuenta y admití, como casi todos los que están aquí entiendo que son usuarios de Facebook, admití inicialmente las cuentas son amigos de verdad, en realidad, generalmente, ¿no? los que abren la cuenta, ¿no? Y yo lo abrí con ella y durante unos meses estuve expuesto a la experiencia que, bueno, las experiencias varían, depende también de cómo uno se sepa defender, pero a la experiencia que supuso aquello. Una experiencia en la que se vinculaban aspectos que ya han sido reflexionados sobre Facebook, una especie de ansiedad constante, un uso de tu tiempo por parte de esa red, una acumulación de eventos que muchas veces no eran tan relevantes, un cierto exhibicionismo, un cierto narcisismo, bueno, observaciones que están ahí encima de la mesa y que yo creo que de algún modo todos hemos reflexionado en ellas. Pero lo que me pareció más interesante, claro, aquello me cargó. Es decir, desde el punto de vista de lo que suponía en la interacción con esa máquina, con ese dispositivo, me resultó bastante cargante y yo necesité hacer algo que constituye una de las claves desde la descripción aristotélica del arte trágico griego, ¿no? Que es una catarsis. Yo necesitaba purificar en cierta medida, mediante una reflexión, y eso dio lugar a un ensayo, por tanto, no a un trabajo académico, sino a un ensayo, pero que se cruzó con un trabajo más académico que, por razones que no vienen al caso ahora, todavía no apareció, pero que en aquel momento, cuando yo estaba tratando de purgar esos demonios, estaba en fase de pruebas, o sea, yo ya había corregido las terceras pruebas, y ese trabajo lleva el nombre, o lleva el título, el orden biopolítico, y trataba de una noción que probablemente muchos de los presentes aquí no estén tan familiarizados. Es una moda de las últimas décadas, fundamentalmente, utilizando un viejo término del filósofo francés Michel Foucault, que lo introdujo a mitad de los años 70 en conferencias, en cursos que daba en el Collège de France. Impartía su docencia. Es un término que no es nuevo ni él acuña, obviamente, pero tiene un enorme desarrollo, ha dado lugar a muchas interpretaciones, y yo estaba tratando de ofrecer una porque yo trabajaba en la universidad con este tema, pero muchas de las interpretaciones me parecían confusas y ambiguas. Y ahí me encontré nociones en Facebook que tenían que ver con lo que yo estaba ahora corrigiendo en ese momento, ¿no? La palabra dispositivo.
la idea de crear vida, porque la tesis fundamental de Foucault cuando introduce esa idea de lo biopolítico es que el modelo de poder que hemos venido pensando desde el 18 en adelante, incluso antes, es un modelo de poder que consiste básicamente en la idea de hacer morir, ¿verdad? El soberano que tiene esa capacidad de decidir sobre tu muerte y dejar vivir, y no inmiscuirse tanto, aunque eso luego con matices en la propia vida. Bueno, lo que propone Foucault ahí es una inversión. El poder ya no debe entenderse tanto en esa idea de hacer morir y dejar vivir, sino más bien el de hacer vivir y dejar morir, es decir, en producir vida. Vida que se produce a través de un término que Foucault usa y que es justamente el término mediante el cual Facebook se define a sí mismo, es un dispositivo. No voy a entrar ahora en cuestiones técnicas porque no es necesario, pero ese hacer vivir además consistía en crear subjetividades. Es decir, en que hay dispositivos que son discursivos, que son prácticos, que son instituciones que generan subjetividad, que producen vida, y la generan mediante una impostura, mediante una realidad impostada, no natural. Bueno, todo esto encajaba perfectamente en lo que yo estaba viendo en Facebook, y de ahí nace inicialmente el cruce en mis reflexiones con ese tono catártico y algunos aspectos que yo empecé a descubrir en ese análisis que hice en el curso de mi reflexión. Hecha esa introducción, me voy a centrar básicamente en el título de la conferencia y en desvelar qué se entiende por el fraude, ¿no? Porque la palabra fraude es un poco fuerte. Obviamente yo no me refiero, y eso va a quedar de manifiesto bastante claro aquí a lo largo de esta mañana o de esta tarde ya, a un fraude en sentido jurídico. No estoy hablando de que Facebook nos estafe, sino más bien nos está ofreciendo o prometiendo una cosa que no nos da y nos está dando otras que no nos promete o que no nos dice. Y eso es justamente el sentido de la palabra fraude que se utiliza ahí, que es un juego de palabras en todo caso, obviamente, con Facebook, ¿no? ¿En torno a qué se articula el fraude? Bueno, yo creo que hay tres fraudes en ese sentido, tres falsedades, tres sucedáneos, que sobre todo los dos primeros que voy a mencionar son fácilmente identificables por todos. El otro no está tan claro, aunque cada vez va saliendo más a la luz. Incluso yo estos días leyendo noticias recientes me he dado cuenta que está cada vez más evidente también, ¿no? Pero los dos primeros tienen que ver con dos nociones que son articuladoras, que son piezas claves del dispositivo de la máquina. Nosotros abrimos la pantalla y vemos el dispositivo, y ahí hay una palabra que todos entendemos inmediatamente, que es la amistad como definitoria. Esto nace como una red social, nace en un contexto de universitarios de Harvard. Bueno, todos sabemos más o menos la historia, como en 2004, porque además hay una película que se ha proyectado aquí también en Chile, ¿no? Que se llama La Red Social, y cuenta ese origen, ¿no? Es una red de amigos. Esa es la que le da nombre, no es la primera, obviamente, y la palabra amistad es articuladora de todo, porque es el comienzo, es lo que establece el cemento para seguir interactuando ahí, y esa palabra amistad todos reconocemos también, por lo menos por lo que veo. Yo no veo mucho, y menos con los focos, pero por lo que veo entre el público no hay público tan joven. Puede que haya público muy joven que considere que la palabra amistad es la de Facebook. La mayoría de los que estamos aquí presentes somos conscientes de que nuestros amigos de Facebook son otra cosa, no es exactamente la amistad, que incluye muchas relaciones y muchas interacciones. Por tanto, podemos considerar que esto es inocuo, que no es muy dañino, lo asumimos, porque la palabra amistad, como todas, se puede usar en muchos sentidos, ¿no? Pero yo sí quiero recordar que la palabra amistad básicamente tiene que ver con un tipo de relación, en principio desinteresada, cultivada en el tiempo, que exige un considerable esfuerzo y que es un bien muy escaso, que no se acumula. Se pueden contar con los dedos de dos manos, tal vez, los amigos. Ha sido enormemente valorada como un bien muy preciado y por tanto muy escaso, que no se puede comprar, por ejemplo, en toda la tradición judío, digamos, griega o greco-latina.
En la Biblia hay una frase, yo creo que es muy evidente, ¿no? Quien tiene un amigo tiene un tesoro, y no es tan fácil tenerlos, porque exige cultivarlos en el tiempo y en las adversidades también, ¿no? Para los grandes clásicos de la reflexión sobre lo que es la vida humana en la Grecia antigua, ¿no? Para Aristóteles la felicidad es impensable sin la amistad. Y lo mismo ocurre en escuelas posteriores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Epicuro, o más recientemente un autor como Deleuze, que está muy a la moda cuando escribe sobre qué es filosofía. En realidad está hablando también de la amistad, de manera que la amistad es un tema recurrente. Como digo, la amistad de Facebook es otra cosa, lo sabemos. Incluye todo tipo de relaciones, incluye amigos, incluye incluso también enemigos, incluye colegas, incluye sobre todo de manera ya cada vez más clara y mayoritariamente clientes de profesionales que se promocionan, clientes de empresas, o incluye usuarios de plataformas de información, porque los medios periodísticos tradicionales empiezan a hacer alianzas con Facebook también, o a utilizarlo como una plataforma. Por tanto, incluye muchas cosas. Pero las incluye bajo la palabra amistad. La palabra amistad tiene otro sentido en la Grecia clásica, que no es tan estricto, que tiene que ver con la filía, con esa relación humana básica, es decir, con la sociabilidad, con eso que nos hace humanos. Y ese es el sentido profundo de la red social, ¿no? Claro, el problema es que Facebook de pronto ha convertido la sociabilidad como dispositivo en una instancia que tiene el modelo, y eso es lo que voy a ir desarrollando en lo que sigue, que tiene el modelo un modelo mercantil. Básicamente Facebook es una fuente de riqueza, en la que la amistad es una pieza clave y en el que todas las relaciones humanas, incluida por tanto la amistad con las características que yo mencionaba, pronto han sido atravesadas. Se produce ahí una interferencia entre dos ámbitos. El ámbito de la afectividad y de la sociabilidad básica de los humanos, vamos a llamarlo de la intimidad afectiva, y un ámbito que es de que la publicidad, la promoción, la idea misma de acumulación entren en ese ámbito. Esto es una novedad histórica. Los teóricos de la sociedad del consumo de los años 60, o incluso anteriormente autores de tradición marxista occidental, teoría crítica, que hablaban de la sociedad, o de las industrias culturales, ya habían visto que uno producía no solo en el viejo modelo de la fábrica, sino que producía también en el ámbito del ocio, en el ámbito del consumo, o autores como Guy Debord, en el año 67, en una obra como La sociedad del espectáculo, generaliza la idea de la espectacularización, bajo un modelo, en el caso de Guy Debord, además muy estrictamente marxista. En todo caso, la novedad es que ahora ya no hablamos de espectáculos, ya no hablamos del ocio, ya no hablamos de que la publicidad haya entrado en nuestros hogares, que es nuestra intimidad, sino que está entrando en nuestros corazones, por decirlo así. Está entrando en el momento en que nosotros estamos sintiendo, en el momento en que nosotros estamos relacionándonos fundamentalmente. Ya mencionaré que, sin embargo, hay dos tipos de usuarios en Facebook, ¿no? Y eso cada vez va quedando más claro. Pero en todo caso, se ha inaugurado o se ha entrado en un ámbito para generar riqueza. Segunda, fraude, la biografía. La biografía no era tan importante al inicio de Facebook cuando se crea, pero ha ido cobrando importancia, y todos sabemos que cuando uno inaugura una cuenta en Facebook, lo que hace es, firmar un contrato, lo cual es importante, y aparece un bebé en pañales, y es tu nacimiento en Facebook. Y ahí aparece una biografía. Literalmente eso es así. Aparece una biografía a partir de ese momento que se construye, que se va construyendo día a día, en vivo y en directo, ¿no? Y la biografía es un viejo concepto también, como el de la amistad, que arranca de las tradiciones que constituyen, al menos la cultura occidental, ¿no? La biografía es un género literario que buscaba reflejar a través de un relato, seleccionando algunos hitos y algunos acontecimientos que se consideraban relevantes, eso era un mundo que no es el nuestro ya, ¿no? Obviamente, pero de personas que se consideraban
ejemplares en el sentido de que había una ejemplaridad, porque la biografía, que era el resultado de toda una vida, se escribía haciendo posible, no siempre era así, obviamente, ¿no?, pero haciendo posible tener un modelo mediante el cual guiar también una propia vida para dirigirla a lo que se consideraba el objetivo, que era la felicidad. Ese modelo de biografía fue reproducido luego en la tradición cristiana, entendido en términos de ejemplaridad, ¿no?, a través de las vidas de santos, o luego se convierte ya en un género literario, claramente en el siglo XIX, en el siglo XX, que ha ido deteriorándose enormemente, porque obviamente hay biografías de personas que pues han tenido una gran notoriedad social y eso se conserva, pero que a lo mejor no han tenido. Yo estoy pensando en un compatriota mío que es un conductor de Fórmula 1, ¿no? Y ese conductor de Fórmula 1 con apenas 20 y pocos años empezó a generar biografías porque había ganado dos mundiales, etc. A mí no me parecía adecuado ese uso. Bueno, creo que ese uso fraudulento de la biografía en Facebook es muy evidente. También sabemos que esa no es nuestra biografía. Sin embargo, el problema es que Facebook como dispositivo objetiva acontecimientos de nuestra vida y los deja ahí plasmados. Nuestra memoria es frágil, nuestra identidad desde siempre ha sido una instancia confusa y resulta que tenemos un dispositivo objetivado y objetivando cualquier acontecimiento y de manera indiscriminada. Yo recientemente, ante un periodista que me hacía un cuestionario sobre estas cuestiones, le decía, Facebook se parece cada vez más, desde el punto de vista de la biografía, a esa mentalidad que todos hemos incurrido alguna vez en ella, del turista que va de viaje y está más preocupado de hacer fotos que disfrutar el tiempo mientras está viajando, ¿no? Bueno, pues eso es nos estamos convirtiendo en turistas de nuestra vida. Dejamos de disfrutar, de vivir, de hacer nuestra vida nosotros mismos y vamos depositando por ese afán exhibicionista nuestra identidad, nada menos que nuestra identidad en un dispositivo. Entre los presentes alguien puede pensar esto es exagerado, ¿no? Y es verdad que todos sabemos que no es, pero lo cierto es que si seguimos interactuando con la máquina nos sigue devolviendo constantemente lo que es una identidad y eso acaba haciendo mella, sobre todo, insisto, en personas más jóvenes que prácticamente hacen su vida en las pantallas, porque ya no son los computadores, todos sabemos que son múltiples dispositivos, la gran fuente de riqueza de Facebook está ahora en los celulares y no ya en los computadores, ¿no? Por tanto, esas son dos dimensiones que apuntan a la reunión de la afectividad básica de los humanos, de los sentimientos y de la identidad de uno mismo, por tanto, de la propia intimidad, como una inmensa fuente de riqueza. Ese es el segundo, o ese es el lugar donde interactúa la posibilidad de la publicidad con la posibilidad de que esa publicidad llegue a un ámbito que hasta ahora, insisto, era una frontera que no se había alcanzado, que es estar generando ingresos a través de esa publicidad en un ámbito que es el ámbito más parecido al de la respiración. Nosotros somos seres afectivos, estamos sintiendo constantemente afectos y estamos necesitando constantemente comunicarnos con los otros. Y Facebook de pronto objetiva un dispositivo que hace eso y sin embargo se lo pone al servicio de los anunciantes, lo cual, insisto, en sí mismo no es... yo no voy a hacer una valoración de eso, simplemente es un dato. Los datos más recientes que yo tengo, y son muy recientes porque son del último trimestre, cuantificado por el propio Zuckerberg, los ingresos que ha generado por publicidad desde julio a septiembre del año 2016 son 7.000 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de 40 países en el planeta. Quiero decir que estamos hablando de una realidad económica que es insoslayable. Bien, hay aquí una enorme fuente de riqueza que tiene que ver con la intimidad y con los afectos. Voy al tercer fraude, que es el menos visible, yo creo, que es el que durante más tiempo ha permanecido oculto y que yo creo que ya obviamente no lo es, porque Facebook, yo lo comentaba con una amiga ahora antes de venir para acá, ¿no? Facebook está modificando su propia condición de red social para convertirse en otra cosa, ¿no? Cuando uno abre una cuenta de Facebook,
se le pide que haga una contraseña, y ahí, bueno, ya hace mucho que no visito eso, pero ahí se nos dice un lema que ha sido paradigmático de Facebook y que es la gran trampa, posiblemente el gran caramelo envenenado, ¿no? Se nos dice, esta cuenta, este servicio que usted recibe, señora o señora usuaria, es gratis y lo será siempre. Y la gran pregunta es, ¿realmente es gratis? ¿Realmente se nos está dando un servicio a cambio de nada? Bueno, yo creo que hay una primera respuesta a esa pregunta. Nosotros estamos recibiendo un servicio, sí, pero no es a cambio de nada. Estamos recibiendo un servicio a cambio de aportar una información que no es cualquier información. Porque ni siquiera es la información que aportamos con otros dispositivos cuando utilizamos un cajero, cuando pagamos con una tarjeta de crédito, cuando rastreamos buscando un restaurante, etcétera. Todo eso está ahí. No, es algo mucho más íntimo y profundo. Son los acontecimientos que tú crees que tus amigos deben ver, los sentimientos, los estados de ánimo. Es muy sorprendente que nadie se revuelva, por lo menos de manera abierta, cuando tú abres una máquina y te pregunta qué estás pensando. Es un descaro. ¿Cómo me puede preguntar la máquina qué estoy pensando? Pero me lo pregunta abiertamente. Por tanto, no es gratis. De hecho, hablando en términos, digamos, de la, no sé, por ejemplo, la tradición marxista del análisis del capitalismo, estaríamos hablando que esa afectividad es lo que se llama la materia bruta. La materia bruta, prima bruta, es decir, aquello que sostiene directamente a la naturaleza. En este caso, nuestros sentimientos, que es el vínculo fundamental que nosotros mantenemos, seres ya muy artificiosos y que vivimos en un universo no natural. Sin embargo, nuestro último vínculo con lo natural es la vida afectiva, justamente. Y ahí se produce una extracción de nuestra intimidad para, insisto, generar riqueza. Por tanto, primera respuesta a la condición de gratuidad. No es gratis. Estamos teniendo una mercancía, además, creo que todos los usuarios de Facebook aquí presentes saben que han firmado un contrato y que mediante ese contrato han cedido toda esa información a Facebook o a sus sucesores, porque así lo dice el contrato. Es una letra pequeña que no se lee tantas veces, como pasa también con el uso de las cookies y demás, que no se lee la autorización que damos, que es otro tema que no voy a traer ahora aquí, ¿no? Por tanto, estamos cediendo y por tanto estamos pagando un precio, y probablemente un precio muy superior al que pensamos. Los cálculos que se hacen respecto de los ingresos que Facebook hace por usuario están en torno a $12 al año. No es mucho, pero sumando el número de usuarios da una cantidad astronómica. Por tanto, no es gratis. Pero hay una segunda razón por la que no es gratis. No solo estamos ante una materia prima que se extrae de nuestros... Yo permítanme utilizar la retórica que forma parte de los recursos cuando uno habla, ¿no? Se extrae de nuestros corazones. Es que nosotros estamos produciendo para Facebook. No estamos produciendo en la forma salario clásica que analiza el marxismo. No somos trabajadores al uso que recibimos un salario, sino que justamente el salario que recibimos es el servicio que supuestamente se nos presta gratis. ¿A cambio de qué? A cambio de estar interactuando constantemente en la máquina para producir riqueza en una gran fábrica cuya mercancía no es ya una mercancía en el sentido clásico acabado, y eso ya está muy estudiado desde la final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La información y el nuevo modelo de mercancía que tiene más que ver con los signos y con lo simbólico. Eso lo estudió Baudrillard, lo iniciaron los teóricos de la escuela de la teoría crítica, ¿no? Por tanto, hay una nueva mercancía que tiene que ver con una interacción de muchos millones de usuarios, que tiene que ver con esa red social que es capaz de crearse y que a su vez tiene que ver con el hecho de que en esa red aparece una riqueza nueva que no había sido alcanzada hasta ahora por el capitalismo, que es justamente la vida afectiva y la propia identidad. Ya no vale tanto el modelo de alienación. Y aquí enseguida voy a regresar al término biopolítica, que queda algo aparentemente desconectado, pero que está subyaciendo a la reflexión, ¿no? Lo que se está produciendo es
una fábrica masiva de identidades. Identidades que acogen 1.800 millones de usuarios, es más que cualquier religión en el planeta, más que cualquier país, que acogen bajo un mismo dispositivo y a un mismo formato, muy simple, por cierto, muy banal, casi ridículo en ocasiones, todas las diferencias, y las unifican para generar esa mercancía que es esa mercancía peculiar en la que estamos. Claro, este tipo de realidades que están emergiendo han dado lugar a distintas interpretaciones. Una interpretación optimista, en el mejor de los casos optimista, es lo que se llama, y está circulando ya hace mucho tiempo, la economía colaborativa. El BlaBlaCar, el Airbnb, Facebook, las redes sociales, el Uber, nuestro amigo Nazario, que ayer llamamos, a lo mejor está por aquí, aparentemente son un cambio de paradigma en el capitalismo. Hay un autor, por ejemplo, un gran autor que tiene una larga trayectoria de análisis de los cambios tecnológicos vinculados a la información, que es Rifkin, y Rifkin publicó hace un par de años, si no recuerdo mal, un libro que se llama La sociedad del coste marginal cero, y que tiene un subtítulo que es El eclipse del capitalismo. La tesis de fondo es que se está generando, frente a la idea de la competición característica del mercado capitalista, un tipo de realidad económica colaborativa en el que poco a poco se está transformando nuestro modo de entender cómo se produce, y eso sería posible fundamentalmente a partir de esa noción del coste marginal cero, el hecho de que efectivamente, bien conocido y bien analizado, la producción a través de los dispositivos digitales, cada unidad de producir es prácticamente nula. Bien, esa es una mirada muy optimista que de hecho acoge, yo creo que tiene una importante acogida en muchos sectores de las personas que están pensando en estas cosas, ¿no? Hay una expresión que Rifkin utiliza que considera el clave de esa nueva realidad que llamamos, o que se llama economía colaborativa, que es el prosumidor. El prosumidor es el consumidor productor. No hay ya esa vieja categorización, obviamente desde el 19 para acá las cosas han cambiado mucho. No es ya ese consumidor que recibe la mercancía y bueno, que está en ese ciclo perfectamente diferenciado del productor, que a su vez tiene que ver con el capitalista y el trabajador asalariado, etcétera, sino que estamos ante una nueva realidad. Y eso, en opinión de Rifkin, supondría finalmente la posibilidad del eclipse del capitalismo para llegar a otra realidad. Eso está lleno de problemas, que no es el caso. Fundamentalmente él es consciente, entre otras cosas, de que ese cambio exigiría un nuevo modelo energético y cómo producir colaborativamente la energía, etcétera. No voy a entrar ahora en esas cuestiones. Sí quiero volver a la idea que él considera clave de la economía colaborativa, desde esa mirada optimista que es el prosumidor, ¿no? Porque cuando yo les hablaba de la biopolítica, bueno, ha habido muchas interpretaciones de lo que Foucault quería decir con eso, pero él lo ha dicho y está escrito y es muy claro. Y hay interpretaciones que se han ido al modelo del campo de concentración y a una serie de cuestiones terribles, que probablemente algo de fondo hay con eso. Pero en realidad, cuando Foucault analiza lo que llama biopolítica, habla de una cosa que nos es muy familiar aquí en Chile, pero en realidad en todo el mundo, que es lo que se conoce como el neoliberalismo económico. Y él, en uno de los cursos que da en el Collège de France en el año 78, que tiene por nombre el nacimiento de la biopolítica, si uno quiere acudir allí a una cosa muy extraña o algo así que sea biopolítica, no. Él lo que habla es de cómo surge el liberalismo económico. Y en una de las lecciones que da ya en la primavera, se refiere además a autores del neoliberalismo, digamos, norteamericano, de la Escuela de Chicago, y ahí menciona uno de los personas que ha colaborado en la creación de la noción que todos usamos ya, hace mucho tiempo está incorporada transversalmente, que es la idea de capital humano, que por sí dice ya mucho, ¿no?, en cuanto a noción, pero que todos hemos asumido. Y ahí,
cuando Foucault trata de explicar en qué consiste esa lectura del neoliberalismo, habla de una figura que utiliza, que la pueden ustedes encontrar en el texto, además está disponible en internet. En fin, no quiero tampoco entrar en problemas con derechos de autor y demás, pero es la figura del empresario de sí mismo, es como lo llama Foucault. El empresario de sí mismo es aquel individuo que ha interiorizado el modelo capitalista y ya no es un ciudadano, ya no es un productor, sino que es justamente alguien que se gestiona a sí mismo con el mismo modelo que un empresario gestiona su empresa. Gestiona su subjetividad en esos términos. Y cuando él define las características que tiene el empresario de sí mismo, cuando él lo hace, dice, bueno, las características fundamentales es que es un consumidor y productor. Tienen aquí dos lecturas. Una aparentemente optimista, otra no sé si es pesimista, pero a mí me parece más apegada a la realidad. En realidad, la figura del empresario de sí mismo, como esa capacidad que tendría el capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo, en una nueva mutación de gestionar la subjetividad, de crear vida, pero ya no entendida, claro, biológicamente, solo en sentido estricto, sino justamente de gestionar aquello que es nuestro elemento vinculante con la naturaleza, que es que gestionar nuestra vida afectiva. Es decir, de ocupar mediante un dispositivo. Los análisis que hace Foucault son anteriores incluso a que exista Internet. Él muere en 1984, pero él ya se da cuenta él habla de IBM y se da cuenta de la capacidad que tienen estas máquinas, ¿no? Bueno, a generar un dispositivo en el que un individuo que es el aparentemente empresario de sí mismo, mediante ese dispositivo uniforma conductas, en eso que hemos llamado globalización, uniforma conductas y las uniforma bajo un modelo, que es el modelo acumulativo. Es decir, que gestiona su vida personal, sus afectos. Eso que yo decía que se había sustraído y que era lo distintivo de la amistad y de las relaciones de amistad en sentido estricto, la gestiona según el modelo promocional de una empresa. Y hoy sabemos que Facebook fundamentalmente es para las empresas decisivo como instrumento de marketing o como un profesional o como un medio de información, y de pronto traslada de manera inadvertida, pero lo hace mediante un dispositivo objetivado, la gestión de nuestra propia vida, de nuestro propio afecto, que me parece a mí que es la raíz misma de lo que entendemos por libertad. La capacidad de establecer un orden en nuestra vida afectiva, de establecer qué afecto es el que se prioriza sobre los otros. Cuando nosotros abrimos una cuenta en Facebook, que es un ámbito inicialmente personal, la abrimos literalmente una cuenta como abrimos una cuenta bancaria, pero nuestro depósito inicial obviamente no es una cantidad de dinero. Nuestro depósito inicial es nuestra identidad, aunque sea fingida o pensemos que sea fingida, y son nuestras relaciones afectivas básicas. Ese es el modelo acumulativo que se interioriza a través de un dispositivo de forma masiva. Por supuesto hay muchos tipos de usuarios y cada uno puede acercarse de una manera, pero mi opinión es que la tendencia de Facebook es la que es, y además ellos saben, porque les va el negocio en eso, que cuanto más tiempo nos retengan, más plata ganan, en definitiva, ¿no? Y esa es la batalla en la que está ahora mismo. De hecho, creo que Facebook como dispositivo ayuda a establecer ahora la noción de capitalismo afectivo en otro sentido, en un orden afectivo determinado, donde haya un afecto dominante que interiorizamos de alguna manera, que es justamente lo que podemos reconocer como un afecto acumulativo, donde lo que se acumula, claro, no es dinero, se acumula amigos, se acumula me gustas, se acumula acontecimientos, se ha instalado en el corazón, digamos, de nuestros afectos, estableciendo una prioridad. Bien, obviamente hay muchos tipos de usuarios, pero básicamente hoy, por cerrar ya estas observaciones y dar también pie a una interacción, yo creo que a día de hoy
con apenas 12 años se entrevé ya claramente que en Facebook hay incluso también, yo no diría un antagonismo exactamente, pero sí hay dos clases de usuarios de Facebook. Hay un proletariado. El proletariado de Facebook es el que aporta su vida personal a una plataforma. Es decir, el que aporta sus afectos, el que ingenuamente, sirviéndose de un dispositivo que aparentemente amplía su libertad, lo que está haciendo es ponerse a producir para otro, de manera inadvertida muchas veces. El que hace ese uso personal, en mi opinión, se correspondería con el proletariado. Luego hay muchas personas que muy legítimamente hacen uso de una herramienta que se les brinda, que quieren promocionar pues sus productos, sus actividades, su vida profesional. Yo recuerdo cuando publiqué el libro no hace tanto tiempo, me preguntaba una periodista, bueno, pero usted, bueno, yo no, pero el editor sí abrió una cuenta de Facebook, y yo le dije, mira, a mí no es mi tema, ¿no? Pero en todo caso, me parece que el uso promocional en sí mismo no es el problema. El problema es que ese uso promocional se ha trasladado a un ámbito, que es el personal. Y si uno quiere responder por qué Facebook se ha convertido en lo que se ha convertido como red, que desborda con mucho a otras redes sociales, por sus características está justamente ahí, la clave de la respuesta. Está en que está gestionando la vida afectiva, porque esas dimensiones afectivas no están presentes del mismo modo en Twitter. Twitter tiene un componente, digamos, más intelectual, tiene otras dimensiones. O no sé, en redes de tipo profesional como LinkedIn, bueno, son tantas las redes, pero el elemento afectivo que gestiona esas dos dimensiones, de manera aparentemente inocua, insisto, e inadvertida, que son la biografía y la amistad, es decir, la sociabilidad básica y la intimidad, con la forma de lo que es un álbum, pero ahora abierto al público y en vivo, permanentemente, en una especie de reality show. El árbol familiar que yo supongo que muchos de los presentes aquí siguen conservando y han tenido, y cuando venía una persona cercana y próxima, uno le abría parte de su intimidad y le mostraba fotos, viajes, familiares, acontecimientos. Todo esto ahora se ha convertido en el gran espectáculo donde se nos da, claro, y se nos compensa, además de por ese servicio, la posibilidad de ser todos protagonistas y de estar todos en las pantallas, ¿no? Y que cada uno sea el productor de su propio reality show. Bueno, pues en esas estamos. Yo dejo por aquí ahora mi intervención porque me parece que la interacción y las críticas, las observaciones, es tan relevante al menos como lo que yo pueda decir. Muchas gracias en todo caso.